No me enfoques, que estoy pensando. Qué bonito. Ana la hortelana. Que no produce ni una banana. Que no sabemos muy bien de dónde nos hemos sacado que el PVC no pega con el cemento. Son unas brujas, eso es lo que ocurre, que son unas brujas. Aquí en este canal hay dos clásicos inamovibles. Está sufriendo. Está poniendo patas arriba la caravana. Un momento, señora, no me estrese. Tengo hambre, frío, sueño. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas, queridos soñadores, aquí estamos otra vez reunidos en Éramos una vez el sol. Buenos días. Sí calienta. Nos vamos a poner a hacer cositas y a continuar con lo de atrás, gracias a esta preciosa, maravillosa climatología que tenemos. Y os vamos a hacer un adelanto. El tema de la ropa tendida podéis obviarlo, pero mirad. Les vas a hacer spoiler. No se ve. Sí se ve. No se ve. ¿Cómo no se va a ver? ¿Se ve o no se ve? No sabemos si nos pondremos primero con eso o con el canalón, porque ahora lo que vamos a hacer es el planteamiento del canalón, ¿no? Hay que analizar, a ver, porque la verdad que no sé qué va a ser más fácil, si hacer el techado o primero el canalón, porque igual luego el techado nos estorba para plantear bien el canalón. No lo sé, vamos a coger un cordel, irnos a aquella parte de atrás y ver cómo lo hacemos. Y ya está. Pues luego yo me iré a hacer unos recados y os dejaré ahí con Ana. ¿Y yo qué voy a hacer? Ana, la hortelana. Ah. Soñadores, el otro día os enseñamos cómo las babosas habían conseguido entrar también dentro de la caravana. No sé si os acordáis que estaban dentro de un pimiento y por la noche pues marchan a sus anchas por dentro y le estaban metiendo cera a los semilleros. Pues nos pusimos a proteger lo de fuera y nos olvidamos completamente de lo de dentro porque hay veces que somos un poco lerdas. Así que hoy he venido a ver mis plantitas de dentro y mirar. Esta calabaza le han pegado una paliza que no veas, esta de aquí se la han zampado. Son unas brujas. Eso es lo que ocurre, que son unas brujas. Este calabacín de aquí, que tiene un tamaño ya más o menos hermosito, lo voy a trasplantar a una maceta. Esta de aquí, que tiene un tamaño también más grande, la vamos a poner allí fuera, donde las calabazas, en la calle. Y después vamos a hacer una pequeña ñapa para proteger los semilleros aquí dentro, porque aparte de las babosas, la caravana por el día coge calor, pero por la noche lo pierde todo, entonces ese efecto invernadero no termina de hacerse. He cogido por ahí una caja de plástico de estas transparentes, le falta la tapa, pero vamos a improvisar también una tapa con un plástico y unas maderas y vamos a ver si así conseguimos que coja un poco más de temperatura y que no se la zampen las puñeteras brujas que me tienen harta. Por cierto, queridos soñadores, si hay alguien que tenga un sombrero... ¡Ay! ¿Por qué? Porque es una pesada, o sea, me tiene torturada. Mirar, ¿dónde están las gorras? He lavado todas las gorras para que no use esta, porque esta es la gorra de vestir. Si son todas de vestir, ¿cuál me voy a poner para trabajar? ¿Tú te das cuenta de la incongruencia de los asuntos? Lo que no puedes hacer es manchar la gorra más chula que tenemos de tierra. Necesito un sombrero. Necesita un sombrero. Si alguien tiene un sombrero y nos lo quiere enviar, que nos escriba por correo electrónico. Porque no son tan fáciles de encontrar. Como ese en concreto, no. Porque no era de estos duros típico de la feria de los mojitos, no. Era como más suave. Sí. Ahora, vamos a ponernos a currar. Pues ya hemos hecho el planteamiento y aquí hay una cuestión. Erika había pensado que el canalón saliera partiendo más pegado a lo que es la plancha que ya habíamos hecho y que fuera recto hasta allá, pero ¿qué ocurre? Que le choca con las viguetas. Entonces ahora al echar el cordel está pensando que mejor partamos más o menos de donde he dejado ahí el rollo y que el canalón vaya así, ¡fum!, en recto. Por varias razones. Una de las razones es porque vamos a aprovechar más espacio de la plancha. Y luego porque realmente tiene demasiado diagonal. Es decir, esto va demasiado diagonal. Y lo suyo es que vaya al canalón lo más recto posible. Y luego tiene bastante pendiente. No sé exactamente cómo pasarlo aquí. Porque aquí hay unos 20 centímetros más. 20 y algo centímetros de pendiente, llegará por aquí. Si hacemos la plancha y la extendemos hasta aquí, llegará por aquí, más o menos. Una vez llega aquí hay que bajarlo a esto.
No sé cómo se puede rematar, soñadores, a ver si a vosotros se os ocurre. Vamos a hacerlo en dos partes, creo. Primero esta parte y luego esta otra parte. El canalón que venga de aquí tiene que echar el agua aquí sin montar un Cristo. Vale, el canalón que venga de allí. El canalón de desagüe, que el canalón, rejilla, lo que sea que hagamos, de desagüe, que venga de allí, que viene a esta altura, porque no va a ser más baja la altura, porque si no la plancha va a ser inoperativa. Lo suyo es que lleve el desnivel que llevaba hasta ahora. Si lleva el desnivel que lleva hasta ahora, es operativa, pero queda a una altura así, para luego poder unirse al desagüe del tejadillo, que lo suyo es que vayan los dos unidos, o sea, unidos en el sentido de que esta desagüe el agua de toda la plancha y venga por aquí sin montar un Cristo aquí. No sé cómo se podría eso unir. Igual poner un pequeño recogimiento de agua y que baje y luego de aquí para allá. Algo así. A ver si se os ocurre algo, soñadores. Este hay que hacerlo por un lado y ese hay que hacerlo por otro. Y primero vamos a hacer este. Hemos pensado que no vamos a poner rejilla. Primero, es una pasta. Y segundo, es una tontería. No, que no es tan fácil. Que las rejillas al final las tienes que abrir y quitar la mierda de dentro. Y es un mismo, coñazo, Y es lo mismo. Entonces, sí, si le hacemos nosotras un vaivén así, ¿qué importa? De vez en cuando hay que subir, quitar hojas y quitar cosas. Es mucho más fácil limpiar eso y mucho más fácil limpiarlo si es de cemento hecho de obra. Sí. Y si, por ejemplo, lo hacemos con un tubo de PVC con esa forma redondeada, eso se limpia muy bien, mucho mejor que una rejilla. Lo único que aquí, igual, hacer una pequeña construcción con ladrillo y meter el tubo ahí y luego un codo. No sé, tengo que pensar. No me enfoques, que estoy pensando. Soñadores, poner en comentarios. Va estando la cosa más clara entonces. Bueno, me está costando mi proceso. Pienso que lo primero es hacer la maestra aquí, que eso sí que quiero que esté a nivel, para que desagüe bien hacia abajo. Y taca, hasta aquí. Luego colocaremos una masita, aquí ya tendré que ir más fina y quiero que sea con hidrófugo, la parte que va a hacer el canalón, porque lo vamos a hacer de obra finalmente, esta parte de aquí mínimo y luego ya veremos lo demás, pero va a ser de obra. Que coja lo que va a ser la vaguada del tejado y cuando eso esté terminado se remata esta parte final, que no es tan importante esta parte final, que esta no va a tener agua y esa se hace un poco más a mano, con una llanita y un poco de mañita y ya está. Ahora lo que necesito, lo primero de todo, es una masa medio seca para hacer 3 puntos a nivel, uno aquí, otro aquí. Para hacer la allí. maestra. Para hacer la maestra. Con grava. Bueno, esa no me la hagas con grava, vale. Que para hacer los puntos a nivel no va tan bien. Una masita pequeña con tres paladas así majas y luego ya hacemos la maestra. Estoy pensando que podemos hacer la maestra, dejar que seque la maestra porque si no... Primero tienen que secar los puntos a nivel, tienen que secar los puntos a nivel, sí, cierto. Así que primero, mientras secan los puntos a nivel, vamos a rellenar esto. Porque si no lo rejuntamos ahora, una vez esté el techado hecho, a ver si se puede hacer, pero no te vas a estar subiendo al techado para estar rejuntando. Entonces lo dejamos rejuntado ya, esta parte. ¿Cómo lo ves? Lo veo perfecto. ¿Y por qué no te hago una masa un poco más grande, como no va a llevar grava? Ah, claro. Utilizas con la misma masa, claro, rejuntas eso. Mejor, sí. Así vamos a hacerlo. Vale. Pues venga, empezamos. Puntos a nivel y rejunteo. Es que puede parecer que no, soñadores, pero cuando son cosas simples, voy a echar el suelo, es fácil. Pero cuando son cosas así, claro, se nota que no somos de la profesión y tenemos que pararnos a pensar cómo lo vamos a hacer, etc. Dice tenemos que pararnos a pensar para ser inclusiva, pero vamos, yo le dejo que piense y luego que me diga lo que quiere. Voy a beber agüita y mientras vas preparando la masa. Vale. Hasta luego, René. Hasta luego. Parece más fácil de lo que es. Sí, 31 centímetros. El ancho de aquí y de ahí es lo mismo. Claro, estaba pensando hacer una maestra aquí, otra maestra allí y luego volcarlas para el medio, pero me parece que es un poco absurdo. Vamos a hacerlo por partes. Vacas. Esta parte de aquí. Mira. Gorri, vale.
ha quedado rejuntado, ahora solamente queda dejarlo secar y pasarle la esponja. Vamos a parar a comer y luego seguimos. Han venido las vecinas a vernos de cerca. Hola, vaquitas. Ay, qué guapas las vaquitas. Ole. Mirar abajo con sus hijitos preciosos chiquititos. Buenas tardes, soñadores. Ya hemos llenado la barriguita, nos hemos echado un rato porque ahora los días así maravillosos, como oscurece tan tarde, pues da tiempo a descansar. Sí, es lo que ¿verdad, hay que hacer. ingeniera? Descansar. Era la señora, se ha puesto los guantes fosforitos. Son bastante resistentes. Y claro, ahora quiero pasar la esponja. Y para no hacerme daño en las manitas, que se están suavizando y todo, desde que uso guantes, pues para que no se me quemen las manos, pues voy a utilizar guantecitos. Pues Y vamos a aquella parte antes de que se seque. No sé si nos habrá secado mucho porque está apretando un poco el sol. súbete hoy. un poco agua. Bueno, apretando el sol. Va en térmica, hoy está como destemplada la Sí, criatura. sí, un poco así está. Pobrecita, esta pochita. Venga, ¿pones tú la cámara? Venga. Y vamos para allá. I get dressed up to go downtown. I'm all messed up on a Friday night. Not really here for a good time, but if you're up for drinks and a good crowd, raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar. I won't come down on it. Bueno, soñadores, me toca hacer a mí la masa, porque Ana me ha abandonado para limpiar. Es una obsesa de la limpieza. Está poniendo patas arriba la caravana y me ha abandonado en las obras. Confiesa, sal de la caravana. Deja de limpiar, loca. Va a terminar de limpiar ahí y yo voy a hacer la masa, voy a echar la maestra y por hoy yo no trabajo más y luego os voy a dejar con la loca de la hortelana porque quiere hacer unas cosas. Ana, la hortelana. Sí, necesito un sombrero. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar. I won't come down on it. Yeah, I'll just do what I want. This is my pity party, pity party. I'm gonna drink all night and then I'm gonna let the tears fall down. I'm gonna dance all night, yeah. I'm gonna let it all out. I'm gonna drink all night and then I'm gonna let the tears fall down. I'm gonna let it all out. The bird at the guys, I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar. I won't come down on it. Yeah, I'll just do what I want. This is my pity party, pity party. A ver, ¿qué dice, Que ingeniera? necesito un cacho de plástico para aquí. Vale, Para tapar bien esta madera aquí. vale, un cachito Vale. te traigo. Al final nos hemos echado la manta a la cabeza y vamos a hacerlo todo. Como he echado tejita, no va a llegar a entrar mucha cantidad de masa y entonces el remate final nos lo va a permitir hacer. Es decir, aunque cuele un poco de masa, no se va a hacer todo el borde y mañana se remata. Porque es que creo que si no, vamos a hacerlo demasiado. Vamos a tener que estar esperando todo el rato. Esto, espera a que seque. Aquí, espera a que seque. Y yo creo que no es tan necesario. Esto ya está tirando, esta parte de aquí ya está tirando. Y tampoco es tan relevante de que esté perfecto porque no vamos a estar aquí pisando. Esto no se va a usar para nada, más que para limpiarlo en un momento dado. Entonces, con que esté un poco plano, vale. Ahora me traes la llana para que termine de rematar esto. Echo masa por aquí y lo que sobre para el camino. Maravilloso.
Queridos soñadores, por hoy ya lo vamos a ir dejando. Sí. Eso creo. Como no puedo meter la llana aquí, pues no me convence el remate final. No está perfecto. Está sufriendo. Mírala. Yo creo que ha funcionado lo de que haya metido tejas ahí para que la masa no haya ido del todo para abajo. Ahora vamos a ver si funciona el que saquemos mañana de aquí el tubo. Sí, hombre. Sí, ¿verdad? Sí. Y si no, pues cogemos la moladora, lo cortamos y se queda así, incrustado. Pues espero que no. Te ha quedado muy potito. ¿Un potito? Sí. No sé. Y una vez más, queridos soñadores, a Ericus Brutus le ha sobrado masa. ¿Y dónde vamos a ir? Al caminito de los repechos. Es un clásico ya. Aquí en este canal hay 2 clásicos inamovibles. 1, construir y destruir. 2, caminito de repechos. Y con esto nos vamos hasta mañana. ¿Cómo que hasta mañana si tú te tienes que poner con eso que has dicho de la vuelta? Anda, ya me está mandando, es verdad. Hola soñadores, las circunstancias de la vida hicieron que ayer se me fuera la pinza. Es decir, yo preparé una caja con una tapa cuya intención era proteger los semilleros a la noche para que las babosas no se los zamparan. Bueno, pues no lo hice y luego se puso a llover, etcétera, etcétera. Al final se me fue la pinza, no las protegí y esta mañana habíamos sufrido otra baja más. Bueno, se han comido esas 2. Pues vamos a hacer lo que tenía que haber hecho ayer. Hay gente que está diciendo ya que van a subir las temperaturas un montón, que la semana que viene bueno. Vamos a ver si entre el invento y que va a cambiar el tiempo conseguimos que las acelgas cojan un poco de cuerpo, porque a este paso... Buenos días, soñadores. La señora por ponerse en las piedras va a hacer el principio de vídeo. Vamos a ver cómo ha quedado aquello. Vamos a la parte de atrás a despegar el tubo y a ver cómo ha quedado el invento, ¿no? Sí, sí. Primero quiero pasar la esponja por la parte baja de las piedras. Bueno, ahora lo vais a ver, para que se queden más limpitas aparte, ¿vale? Perfecto. Y luego, pues a ver si se puede despegar el tubo bien. Tienes Esperemos. aceite de coco en la oreja. ¿Qué os parece? ¿A qué es bonito? Iba a decir que gana muchísimo rejuntado. Sí. Queda muy bonito. Hay que rejuntar todo. Me gusta mucho. Ahí la cuestión es, le está dando como a la junta. Al echar la masa aquí, pues he manchado las piedras. Ah, Entonces, pues para limpiar las piedras sobre todo. bueno. Mayoritariamente. Luego cortaremos estos fardolios y entonces vendrá la operación sacar el tubo de PVC que no sabemos muy bien de dónde nos hemos sacado, que el PVC no pega con el cemento. Vamos a comprobar si ha sido una cosa que nos ha venido por la iluminación divina o de verdad lo hemos escuchado en algún sitio. Si queréis, mientras os cuento cosas. Tenemos a la paca clueca, ya lo sabéis, ¿no? Bueno, pues si seguís a la paca en el gallinero de la paca, habréis visto que las Luisas consiguieron entrar y se metieron las 3 en el ponedero. Ay, Y si no lo habéis visto, tenéis que ir a Instagram. Sí, porque eso aquí... creo Esto que no lo corta sacamos. una mierda. Le tienes que... Cuidado, cuidado con los ojos, ¿eh? Eso es. Ahí está. Ahí estamos, cortando. Pues la Paquita está bastante a gusto con el invento que le hicimos. Porque ya no se puede ir de pingo y ya no pueden entrar. Ya es madre obligadamente. Y ahora que os he dado la chapa mientras corta eso Erika, vamos a lo emocionante. Lo primero, suscribiros si no estáis suscritos. Darle like, dejarnos un comentario que nos ayudéis mogollón. Sí. De verdad, YouTube dice, estos ¿Qué vídeos chicas le más majas? estos vídeos le gusta a la gente y nos promociona más. Y eso permite que podamos seguir haciendo los vídeos que hacemos.
Buenos días, Luisa. Mira, 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 te lo estás perdiendo. ¿Qué? ¡Oh! Maravillas. ¡Qué pasada! Espera, me iba a coger los guantes. Bueno, ¿para qué quiero guantes? No te hace falta ni mi ayuda, Me ¿no? estoy volviendo una finolis. Bueno. Empuja. Pues soñadores, no puedo. Yo te veo bien. Mirad, qué maravilla. Ahora me voy a poner los guantes otra vez. Voy a desgastar este borde. Estoy pensando que igual lo suyo sería echar masa y volver a meter el tubo. Para que le dé la propia forma al tubo. Eso es. ¿Y lo vas a poder meter? Quiero decir, las viguetas no te van a estorbar. Aquella de la derecha para luego meter el tubo suavemente. Igual que lo he sacado. Lo único que no es mucha masa lo que hace falta, porque si no... ¿Te hago una masa? Sí, hazme una masa. Ha llegado el momento, soñadores. Luego hago un sistema de recogida de agua del canalón de aquí, que no sé exactamente todavía cómo lo vamos a hacer. ¿Y ahora se saca el canalón otra vez? No, ahora se deja ahí que seque. Una vez que Yo está creo que seco... Sí. Una vez que está seco, se saca sin peligro y se queda la formita del canalón. ¿Y ahora qué hago con esta masa? ¿Cuánta tienes? Pues un poquitito, la verdad. Pues la va a gastar ahí al final. Porque cuando pongamos el tejado va a ser más difícil acceder. Pues aquí está, aprovechando para hacer los rematitos. Sí, porque esta parte yo estaba pensando que no la voy a poder rejuntar. Que tampoco me iba a importar porque no se va a ver, ¿sabes? Pero no la voy a poder rematar, Vale, ¿sabes? lo que Mira, estás haciendo ahora. Luego le pasamos la esponja cuando haya sacado un poco. Mirad qué colores, ¿eh? Bien, soñadores, pues como está ahí la viga, las cosas como son. No sé muy bien dónde poner la cámara para que lo veáis, así que os lo enseño así una miaja. Y punto. Y cuando seque lo del tubo, pues volveremos y veremos cómo ha quedado el invento. ¡Ay, qué nubes tan bonitas y naturales tienes detrás! Venga, soñadores, que venimos luego a ver cómo ha quedado, que esto ya lo tenéis muy visto. Muy buenas, queridos soñadores. Hemos estado de jarana porque hoy es domingo, dominguete. Aquí tengo a Ana, que está... Emocionada. Porque nos han dado unos calabacines que estaban un poquitito pochillos. Gracias. Y yo me voy corriendo a hacerlo de la pared. Han pasado 8 o 7 horas. Lo Vale, hemos pues hecho vete corriendo, que yo acabo de trasplantarlos, los voy a regar, los voy a poner al sol y estoy haciendo la comida. Al sol no los pongas, ponlos a la sombra. ¿Qué sol? Porque Bueno, sí, vale. ponlos a la sombra porque recién regados no necesitan mucha temperatura, ¿eh? Vale. Y bueno, pues me voy a poner a limpiar lo del rejunteo de esta mañana a ver si llego a tiempo, porque la verdad que se nos ha hecho un poco tarde y no sé yo si llegamos a tiempo. Señores, ha sido un éxito. La verdad que sí, yo creo que sí, vamos. Ha quedado un canalón bajo, ¿no?
Uy, una cabra. Sí, eso parecía una cabra. ¿Dónde estás? Bien bonita, ¿ves? Es una cabra borracha. Se ha callado. Claro, está asustada. Joder, normal. Yo también me asustaría. Aquí estoy con la bayeta húmeda y ya está. O sea, no está ni mojada. Para intentar alisar todas las grietas pequeñitas, agujeritos que han podido quedar. Pero no está mojada la esponja, está húmeda. Y así pues se alisa bastante bien la superficie. Joder, pues bastante satisfecha con el resultado. Pues lo veo que parece que Toma canalón. un profesional. Es lo que empezamos a hacer tú y yo, cariño. Sí. Unas profesionales. ¿Qué tal, queridos soñadores? Vamos con la fase final del tejadillo, por fin. Ana la hortelana. Que no produce ni una... Banana. He traído estas planchas. Estas planchas son hidrófugas, son estructurales porque son como que llevan muchas láminas de madera unidas entre sí, entonces aguantan bien el peso. Necesitábamos colocar un tablero debajo del tejado, del tejadillo que vamos a colocar, y decidimos coger este, porque también es bastante económico, entre comillas. Son 3 las que nos hacen falta, y en un principio yo tenía pensado colocarlas así, pla, pla, pla. Qué bonito. ¿Y has visto la parte rejuntada? Es que cuando rejuntemos este choco va a quedar de bonito el choco. Tú espera, ahora sigues. Cuando esté Se ha rejuntado quedado va a quedar muda. precioso. Aquí caga los focos. Sí, va a quedar alucinante. Una de ellas hay que cortarla por la mitad, porque son 67 de ancho, 2 hacen 134 y tenemos un total de largo de 165. Por lo tanto, una de las planchas tiene que ser cortada a 31 centímetros de ancho. Vamos a empezar con lo fácil, lo vamos a ir planteando sin atornillar ni nada y luego vamos con el tramo final. ¿Lo ves? ¿Cortamos? Sí, vamos cortando ya. Lo veo. Venga, pues vamos para allá. Ahora tenemos que la última pieza cortarla a medida, que sale 26,5 por 22. Y hay que trazar una línea recta, que supongamos que sea recta, y rezar que case. Que yo creo que sí va a entrar bien, porque había un margen de 1 centímetro así. ¿Estáis preparados para un capítulo más de Erika y Benita? 26,5 por 22. Esto nos vendría muy bien una sierra circular. Pero bueno, las herramientas las iremos adquiriendo poco a poco. Igual algún día nos patrocina DeWalt, que es lo que queremos en verdad. Claro, me dice Ana, ¿y qué pasa? ¿No lo puedes hacer con la motosierra? Pues es que esto es un corte muy largo para hacerlo con la motosierra, ¿no? Venga, ahí va la hostia. ¿Eso paqueti qué es? ¿Paqueti? ¿Paqueti qué es? Paqueti, eres un paqueti. No puedes cortarlo con la motosierra. Esto lo ponemos así para acá. Yo me subo encima, lo sujeto con todas mis fuerzas y tú haces raca con la motosierra. Con la motosierra entonces. Cortes, Ericana. Mediciones precisas. ¿Ya te sujeto yo? No. Prefiero que estés lejos, tío. Es que te voy a tener que sujetar una miaja, aunque sea aquí. Ten cuidado, ¿vale? Sí. Porque luego esto hay que darle la vuelta, yo tengo que cortar el otro y el otro va a tiento. Como vaya. Hola
amigos, hoy en Bricocampos vamos a enseñar cómo hacer un corte de precisión con la motosierra. Todos los niños que nos estáis viendo, esto no se hace así, ¿vale? No. Pero como no tenemos herramientas y ahora no me quiere bajar la sierra de calar. Prefiero jugarme la vida. Estoy flipando, chaval, pero flipando, ¿eh? Mirad qué bien ha quedado. Encima es que ahora este choco de aquí y parece... no sé lo que parece. Paquita, ¿te gusta tu futuro gallinero? Me he quedado muda, chica, de lo bien que lo has hecho. Pues es que ¿sabéis qué pasa? Que queda un poco largo y antes que esté estorbando lo voy a cortar. Había pensado hacerlo con la motosierra, pero es muy fácil que termine tocando la parte de abajo. Si quieres enseñarles a los soñadores la tejabana que hemos pillado. Voy a enseñaros la tejabana que vamos a usar. Ya veréis qué chula. Pensábamos que era igual que la del gallinero, pero no lo es. De imitación a teja. La historia es que hay que cortarla, porque evidentemente pues es demasiado grande. Son dos, van a ir una montada con la otra. Lo que hemos pensado es que primero lo vamos a cortar a 1,70 para poder subirlo arriba, plantearlo, y una vez que esté planteado, entonces ya arriba afinamos la medición. ¿Por qué? Porque es importante que la tejabana vaya precisa en el corte, ya que tiene que coincidir exactamente donde termina la tejabana con donde está el canalón. Obvio, porque si no, pues va a tirar el agua fuera del canalón y no hemos hecho nada. Mejor la cortamos primero ahora un poco para que sea manejable, porque es tan larga que no nos iba a dar ahí arriba para poder trabajar con ella, y ya arriba remataremos las imperfecciones. Soñadores, que nos hemos despistado y casi nos perdemos nuestro vídeo. Hemos tenido que salir corriendo y dejar esto así de cualquier manera. Metiendo horas extras, son las 10 de la noche. Son las 9:30 pasadas. A la guapa. Venga, voy. Vamos a terminar esto. Un que momento, tengo frío. señora, no me estrese. Tengo hambre, frío, sueño. Como los bebés, igual, qué guerra. Yes. Vale, necesito que me lo sujetes, hay que levantar esto un poco para arriba. Vale, voy. Sign, calling you over, calling you to my life. Rough and away, we're around the world together. So off and away, come again. It's now or never. We're going away. You never know what we will find behind the line. Find behind the line. Por los pelos. Bueno, está por terminar, aún tenemos que hacer cosas. Sí. Lo haremos mañana ya. Mañana vamos a rematar un par de cositas que nos quedan y luego también le daremos una vuelta a ver qué hacemos con este hueco, porque está bien que ventile, pero trabajos nocturnos. Este tornillo casi coge el tablero, pero no lo ha cogido. Así que he tenido que meter los tornillos en el siguiente río. Demasiado al límite. Y anuncio, navegantes, en breve pondré una encuesta. ¿De qué va a ser esto? Chan, 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 chan. Aunque en el chat hay Algunos- mucho listillo, ¿eh? Algunos ya sabéis, algunos ya habéis acertado. En el chat hay mucho listillo. Señora, ¿Qué? vámonos. Es que no me puedo ir. Pues quédate aquí. Voy Porque a yo... dormir aquí en el tejado. Que lo que he pensado es como eso que tenemos puesto en el techo, que se pega, que es butílico vale. y imita la teja. Vale, ¿no nos queda? No sé si queda, igual si queda, lo hacemos con eso. El remate con la pared. Ya te entiendo. Sí, como hicimos No es en tan la importante porque como sale un poco el alero, y hemos hecho bien en hacer este remate primero, porque si no hubiera costado mucho más con la teja. Y ahora lo suyo sería, igual con los retales que nos han sobrado, no sé exactamente cómo colocar esto. Ya lo veremos, eso le vamos a dar una vuelta mañana. Ana tiene frío, Ana se va. Erika se queda aquí. Soñadores, os dejo aquí con Erika. No, voy. Vamos. Ahí te quedas. Amor, Adiós. ayúdame a bajar las cosas. Es que está un potito. ¡Ay, qué potito! Venga, vamos a recoger. Hasta mañana. Behind the line, behind the line. We can run the world. We can run the world. Well, let us run. Well, let us run.
Muy buenos días, soñadores. ¿Dónde están mis gafas favoritas? Las has perdido, pero no solo eso, las favoritas y las segundas favoritas, maja, porque ¿dónde están las de patilla amarilla? Vale, hay que cortar esto a la altura del canalón. Y la cosa es que como es amoladora y es disco pequeño, no llega el disco para hacer la ondulación. Y hay que ir jugando. Vamos a ver si me sale bien. Buah, queda muy bien, ¿eh? El canalón, estoy muy contenta. Necesito la mascarilla. Soñadores, ¿qué os parece? Está torcido. No, no está. Hostia, Y lo sí que está voy a- torcido, sí. Joder, que está torcidísimo. ¡Ama, Jesús! Pero es que no está, con el disco no puedo hacer la línea mejor. Y tiene que ir como va ahí, en aquel de allá. Ya. Está eso como la carretera de Cuenca. Pero lo que voy a hacer es coger, pero ya sea para el próximo vídeo, ¿vale? El disco de desgaste y la vamos a desgastar. Y le quito el protector porque el disco de desgaste es prácticamente imposible que se rompa. Pero con ese disco es que en esta posición tan mala se puede partir y no me hace ninguna gracia que estoy yo arriba, tío. Me viene el disco directamente para mí. No, no, no. Porque si tú estás con el disco y estás cortando para allá y dice de partir, la propia inercia de giro hace que el disco vaya para allá. Pero si yo estoy arriba y tengo que cortar desde arriba, que no me queda otra opción, no puedo quitar el protector ahí, porque el disco me va a venir para mí directa. Hay que usar otra manera. Cojo el de desgaste, el de desgastar, y le desgasto. Como si lo lijaras. Como si lo lijaras, eso es. Perfecto. Hay que corregirlo un poco para que vaya derecho, porque este, por ejemplo, sale mucho. Cuando venga agua, va a ir directamente para adelante, tiene que ir más para atrás. Pero eso en el próximo vídeo, soñadores. Por cierto, soñadores, grábame por favor que tengo algo muy importante que decir antes de que nos vayamos. A ver, ¿qué tienes es importante que decir? Cuidado que el sol te deslumbra. Habéis dado un montón de opciones, ya más adelante haré una encuesta y ya descubriréis, pero esos iluminados que habéis dicho ducha, una ducha aquí con el agua del manantial, oye, haced favor, que estamos en el norte. Vamos a confesar que hay algunos que habéis acertado. Y no habéis sido los de la ducha, eso está muy cochino. En la cámara, Sí. límpiate. Soñadores, quitaros el polvo. Ahí. Que nada, que lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquí, en Éramos una vez.